Gracias, Vicky. Carlitos, si te parece, empezamos a las y 10. Digas. Gracias, para dar un poco de tiempo Sí, sí, sí. por el retraso que pueda haber. Sí, señor. Hola, hola Mauricio, hola Carlos, Jorge de Buenos Aires. Jorge, tanto gusto, tanto tiempo sin verte. Estábamos hace una hora con Jorge en otras lides también, ¿cierto? Sí, sí, en otro partido. Muchas gracias, Jorge, por estar presente, muy amable. Por favor, por favor. Adelante. Carlos, ¿me escucha? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Sí, tenemos rato de no coincidir. Sí, si quieres, hablamos de fútbol, ¿eh? Eso no estaría mal. Óyeme, podríamos eventualmente hacer una reunión que hablase de fútbol latinoamericano y futuros y cosas como algunas charlas culturales que no necesariamente tengan que ver con circulación pulmonar. Inclusive Interesante. recuerdo que Luis Molina, un colega cardiólogo en Barcelona, en el Hospital del Mar, hizo su tesis en función cardíaca en deportistas de élite. Interesante y todo lo de muerte súbita y toda esta historia. Entonces, inclusive podríamos ligarlo con esta de las de corazón del deportista y podría ser interesante también esto. Sí. Sobre todo, Con la hipertensión pulmonar no le veo ligazón, ¿no? No, no, pero sí con como una forma de dar una conferencia que no necesariamente sea Ah, netamente ok. académica, sino como para, como hay tantos expertos en fútbol en el departamento, creo que merecería ahí escuchar vuestras opiniones. sobre todo después de la derrota de Brasil por Argentina. Eso fue, Vamos todavía. Bueno, pero ya dicen que perdió, pero porque no estaban los que tenían que estar y que bueno, que No, fue no, un poco la nada, nada. oportunidad y que entonces que no es la lo No verde, mismo. fue. la verde amarela en el Maracaná, el partido de eliminatoria para Tremendo, el Mundial. Punto. tremendo, tremendo. Sí, tremendo. ¿Cómo no? ¿Y cómo se ha vivido en Buenos Aires, Jorge?
Oh, es una explosión de alegría. Una tarantela italiana. Sí, y en Fiesta. México, Carlos, en México, ¿cómo se ha vivido eso? Bueno, nosotros expectantes, ¿no? De ver a dos potencias latinoamericanas en un partido importante, santuario brasileño del fútbol, enfrascarse en un duelo de poder a poder con estrategias diferentes, con estilos diferentes, y Argentina salió ganadora. Así es. ¿Cuánto tiempo hacía que no perdía Brasil en el Maracaná? Mucho, mucho, mucho. Nunca. Nunca perdió. En el No hace Maracanazo, tanto. nada más. No, Ojo, no, sí, no. sí. No, no, no. Nosotros le ganamos en la final de Copa América hace 2 años también, pero nunca perdió en la historia en clasificatorias para la Copa América. Ah, Perdón, vale, vale. clasificatorias para mundiales en el Maracaná. En, mil Nunca. novecientos 52 partidos, en 1950, Hola Ricardo, ¿cómo estás? 52 partidos han sido en, ¿Quién mil- es? de clasificatorias. en 1958, México le ganó 2-1 en el Maracaná en un partido amistoso. Muy bien, muy bien. Entonces, pues no siempre, no son invencibles. Jorge, No son invencibles. te escucho un poquito bajo el volumen eh, ¿A mí? no, a Carlos, perdón. Acá, sí, estás muy bajo, Carlos. Muy bajo. Bueno, pues aquí más Sí, cerca. la voz se escucha un poquito lejos, sí, señor. Aquí está mejor. Sí, ahí está mejor, sí. Ok, Ujú. perfecto. Oye, y a propósito, ¿vosotros jugáis fútbol o no? Yo jugué, joven. Hemos jugado en otra época. Exactamente, Years exactamente. ago, several years ago. Deberíamos hacer en el Congreso de ALAD alguna actividad deportiva. Podría ser un partido de microfútbol, por ejemplo, fútbol 7. Sí, tranquilamente. Cuando se hicieron los simposios internacionales de hipertensión pulmonar, Gallier, Simonó y compañía organizan un partido de fútbol de europeos versus el resto del mundo. Sí, Ahí sí, sí, estaremos, ahí estaremos. sí, sí, sí. ¿Vais a estar en Manuel, Barcelona, en España, en el Congreso? espero que sí. Muy bien. Y ahora con este nuevo presidente me imagino que ya vais a poder tener Veremos, más acceso al mundo. espero que sí, esperamos que sí. Hola Mauricio, saludos compañeros, buenas noches. Hola Manuel, muchas gracias por Manuel conectarte. Pacheco, Manuel Pacheco, sí Cordial saludo señor. a todos, un placer Hola verlos Mauricio, buenas nuevamente, tardes. oírlos. Buenas tardes a bienvenido, todos. Manuel. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos ahí en la mesa. Gracias. Hola, Guillermo. Bueno, van a ser casi las y 10. Yo creo que en honor a todos los puntuales y al compromiso de la hora, vamos a dar inicio a esta Vamos. última reunión del año del Departamento de Circulación Pulmonar, última reunión de tipo académico programada. Como sabéis, todos los últimos jueves de cada mes tenemos este compromiso académico de estar seleccionando conversaciones, más que charlas magistrales, conversaciones, coloquios, para identificar oportunidades de interacción, oportunidades de mejora, posicionamiento regional. Y qué mejor que el día de hoy hablar de uno de los temas candentes y que se está
activando, reactivando, diría yo, que es la fibrinolisis en tromboembolismo pulmonar agudo o embolia pulmonar aguda. Y hemos querido invitar, qué mejor que al doctor Carlos Jerjes Sánchez, como experto en el tema y que además tiene como fortaleza que escuchamos parte de su conferencia en el contexto del Congreso de ALAT y precisamente tiene resultados propios y que justificó muchas de las conversaciones del coloquio y muchas de las discusiones precisamente de esa sesión. Como conocéis, el doctor Carlos Jerjes Sánchez es médico del Sistema Nacional de Investigación del Nivel 3 y es director de investigación clínica del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular TecSalud y presidente del Comité de Investigación, director de la especialidad de cardiología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. El doctor Jerjes tiene amplia experiencia y tiene además del aspecto clínico que lo hace merecedor de nuestra admiración y de nuestro reconocimiento también en ciencias básicas, con lo cual es especialmente importante resaltarlo porque es parte de lo que hemos querido hacer y de conversaciones y de potenciales investigaciones colaborativas que pueden beneficiar a Latinoamérica, no solo él, sino con todos vosotros. Dos mensajes parroquiales o avances de lo que estamos haciendo. Este último mes ha sido especialmente fructífero. Hemos estado desarrollando conversaciones y gestado un convenio con la American Thoracic Society, específicamente el Departamento de Circulación Pulmonar, para poder consolidar sobre papel en blanco y negro y con objetivos claros el patrocinio de ATS para apoyar investigaciones en Latinoamérica de temas de Latinoamérica bajo un departamento que tiene que ver con equidad e igualdad y quieren estimular no solamente la investigación y la asesoría metodológica, sino también que pueda haber fondos para que asistan miembros de ALAT a la ATS todos los años. Estamos desarrollando el modelo de bajo qué criterios hacerlo en forma de grants, no solamente para seniors, sino también para rising staff, para juniors que puedan querer participar y de esa forma pues aumentar la participación de Latinoamérica en el Congreso de ATS y qué mejor, ojalá en el Blue Journal o inclusive en el Red Journal con publicaciones que tengan que ver con Latinoamérica. Y el segundo mensaje tiene que ver con el convenio que hicimos con Stanford University. Ya se hizo la declaración de intenciones, ya se generó el documento madre de esta colaboración, tanto académica como científica, y de ahí parte un primer producto en el que estamos desarrollando el contenido para proponerlo y consensuarlo con vosotros y que se convierte en un simposium colaborativo en ALAT con Stanford. Por eso este programa que con el doctor Guillermo Montes estamos desarrollando es el programa del Departamento de Circulación Pulmonar, en donde buscamos hacer simposium interdepartamental y con Stanford, pero obviamente más que escoger nosotros todos los temas sobre una propuesta general, y por eso esta imagen que muestra una amalgama de mezcla de colores, es escuchar vuestras opiniones de qué contenidos consideráis que debemos tener en el Congreso. Tenemos una malla, tenemos unos espacios y obviamente tenemos que llenarlos con todo aquello que genere el interés, la participación, pero sobre todo que pueda dar productos de interés para ALAT en términos del departamento. Uno de los productos que queremos para este año que entra poder generar es la traducción simultánea al portugués. Con Rogerio Sousa hemos hecho la declaración de intenciones de poder involucrar a estos 1.200 neumólogos que hay en Brasil, no solamente como asistentes, sino como protagonistas también de conferencias y necesitamos verificar la oportunidad de tener traducción simultánea en los dos sentidos, de portugués a español o castellano y castellano a portugués. Entonces creo que son tres productos interesantes que este año esperamos que en el próximo trimestre ya estén consolidados para que en lo que queda de nuestra gestión
se pongan en marcha, ya no sea solamente la presencia en el Congreso, sino también que queden como productos a largo plazo. Con ello y con esta introducción, es para mí un placer entonces presentar y darle la palabra al doctor Jerjes. Muchas gracias, Carlos, por aceptar participar. Nos hemos sentado en múltiples foros y hemos hecho muchas generaciones de ideas que yo creo que si las llevamos a buen término van a ser muy llamativas para Latinoamérica. Carlos, con esto entonces dejo de compartir la pantalla. Tienes la palabra. Muchas gracias a todos por asistir y aquellos que quieran compartir la conferencia, se está grabando y se podrá distribuir de forma irrestricta a todos los colegas que puedan tener interés. Muchas gracias, Carlos. Tienes la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Ya ven ahí mi pantalla. Se ve perfecto, sí, señor. Ahí. Te Bueno, escuchamos un poquito bajo, es lo único que yo ok, resaltaría. ok, voy a tratar de acercarme más al micrófono. Bueno, primero, para mí es un honor estar en este grupo tan importante de especialistas que tienen un foco especial en la circulación pulmonar. Y por supuesto, este tema que vamos a poner a consideración de ustedes es históricamente controvertido. Hay agonistas y antagonistas. Sin embargo, todos tenemos un caso que tuvo buena evolución y quizás tenemos algún caso en donde la complicación hemorrágica cambió nuestra perspectiva. Yo seguí el título que propuso Mauricio, en donde trataremos de mostrar algunas experiencias personales, que obviamente son evidencias. Por supuesto, tendremos preguntas que podremos responder y otras que va a ser imposible hacer. De tal suerte que uno de los primeros comentarios es mostrarles por qué necesitamos tener un tratamiento avanzado en algunos fenotipos de tromboembolia pulmonar con disfunción del ventrículo derecho. Históricamente se ha caracterizado por tener una alta tasa de mortalidad en estos tres grupos importantes: embarazo, cáncer, y dentro de las enfermedades cardiovasculares sigue históricamente como la tercera causa de mortalidad después del infarto y del evento vascular cerebral agudo. También en poblaciones más jóvenes, como aquellas que ingresan en terapias de traumatismo, es la tercera causa durante las primeras 24 horas de mortalidad y es la tercera complicación más frecuente en estos mismos enfermos. Por supuesto, en mayores de 60 y 75 años y más, tiene una alta tasa de incidencia y mala evolución. Y no hay duda que el COVID nos dejó otra evidencia importante. La mortalidad en las primeras series de tromboembolia pulmonar y COVID fue exponencialmente alta. También poner a consideración de ustedes que dentro de este mismo contexto, uno de los puntos importantes es el impacto que tiene en la función del ventrículo derecho. Hoy se reconoce como la tercera causa de insuficiencia ventricular aguda y la causa más importante de sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Y un aspecto fundamental es la importancia que tiene la disfunción del ventrículo derecho. De tal forma que, en mi opinión, la disfunción del ventrículo derecho es el factor de los factores de riesgo, ya que dependiendo del grado de disfunción del ventrículo derecho,
es la magnitud de los síntomas. En base a la disfunción o no del ventrículo derecho, estratificamos riesgo, clasificamos, damos pronóstico y decidimos si damos tratamiento avanzado o solo anticoagulación. Esta imagen de Piazza, publicada hace 3 años, nos muestra claramente la espiral hemodinámica deleteria después de una tromboembolia pulmonar aguda. Vamos a tener un importante incremento súbito de las resistencias vasculares pulmonares mediado por la impedancia al flujo, por la vasoconstricción hipóxica y por la liberación de aminopeptidasas vasoactivas inductoras de activación plaquetaria y trombina. Ese incremento súbito va a darnos una sobrecarga de presión que va a generar una remodelación adversa del ventrículo y de la aurícula derecha, generando trastornos de movilidad y desviación del septum interventricular con una reducción significativa del volumen latido del ventrículo izquierdo. Vamos a tener un llenado anormal y, por supuesto, una reducción del gasto cardíaco y de la presión arterial sistémica, y por otro lado, un aumento en la presión venosa pulmonar por esta reducción del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Uno de los puntos más importantes es este concepto que a veces lo dejamos a un lado, que es la isquemia del ventrículo derecho y el infarto, lo cual nos va a conducir a una disfunción del ventrículo derecho. En este eco tridimensional pueden ver ustedes el signo de McConnell, disparado específicamente por la presencia de hipoquinesia del ventrículo derecho y porque la punta del septum interventricular se encuentra irrigada por la descendente anterior, que no se ve comprometida por esta sobrecarga del ventrículo derecho. Y esto es muy importante, que en ocasiones, cuando tomamos troponinas cardíacas de alta sensibilidad y las cifras están por arriba de 100 o de 50, que son los valores que da Januzzi en sus artículos para establecer infarto del miocardio, pues lo dejamos como elevación de las troponinas cardíacas y que es una trombolia pulmonar de alto intermedio riesgo, pero el hecho es que esa expresión de troponinas cardíacas pues nos está modulando fenómenos de isquemia y, por supuesto, infarto del ventrículo derecho. De tal suerte que, en mi opinión, el ventrículo derecho es el factor de los factores de riesgo en todas las formas de tromboembolia pulmonar. Uno de los puntos importantes es que históricamente la tromboembolia pulmonar masiva, como la llaman los americanos, de riesgo alto como los europeos, en estos enfermos, la decisión del tratamiento avanzado depende de la hipotensión y de que esta tensión arterial sistólica sea menor de 90 milímetros o que disminuya a 40 por 15 minutos o que se requieran inotrópicos sin una causa específica. Esta presión arterial sistólica es la misma que se utiliza en la definición de choque cardiogénico por disfunción del ventrículo izquierdo. Y cuando uno reflexiona, esta cifra viene de la clasificación histórica del choque cardiogénico por disfunción del ventrículo izquierdo, pero tiene un contexto muy importante, porque esta cifra fue revalidada por Goldhaber en el famoso estudio ICOPER. Goldhaber hizo un registro muy innovador, porque en el año de 1997 disparó este registro de tromboembolia pulmonar, el registro ICOPER. Y uno de los aspectos más importantes fue el análisis de regresión simple, en donde obtuvo
variables predictivas de mala evolución en relación a la proporción de riesgo. Si ustedes observan, Horkheimer encontró esta triada: una presión sistólica menor de 90, una hipoquinesia del ventrículo derecho y un aumento del trabajo respiratorio. De este trinomio se hizo muy popular la hipotensión y la hipoquinesia del ventrículo derecho, pero quedó olvidado en el fenotipo de gravedad el aumento del trabajo respiratorio. Parecía que seleccionaba este fenotipo de alta gravedad. Si ustedes analizan entre estas tres variables, tenemos casi 7% de proporción de riesgo para mala evolución, además de otros elementos lógicos como son la edad, el cáncer, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De tal forma que con esta percepción tenemos entonces la primera pregunta importante. Después de tantos años, más de 30 años, la presión sistólica de la arteria pulmonar de 90 milímetros de mercurio, menos de 90 milímetros de mercurio, es la variable que debe dirigir el tratamiento avanzado. Y hay nuevas evidencias. Miren, este es un metaanálisis que hace Keller en el 2015. Y Keller analiza la mortalidad hospitalaria y separa grupos con diferentes grados de tensión arterial sistólica y diastólica. Y él encuentra que los que tienen menos de 120 milímetros de mercurio y los que tienen menos de 110 tienen la misma razón de momios para mortalidad hospitalaria. Y también identifica que una presión diastólica menor de 60 milímetros de mercurio alcanza una razón de momios de 16. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Por qué no tomamos en cuenta en la tromboembolia pulmonar la presión diastólica? Cuando la presión diastólica es la que da la perfusión coronaria. Y de ahí su importante relevancia. Un problema de este estudio de Keller es los intervalos de confianza tan largos que tiene en todos sus grupos, lo cual reduce el impacto de estos resultados. Posteriormente, otro autor, que es el doctor Swing, en el 2018, ahora en tromboembolia pulmonar submasiva, evalúa la tensión arterial diastólica como predictor de mortalidad a 30 días y mortalidad cardiovascular a 1 año. Y él encuentra que la presión arterial diastólica menos de 66 milímetros de mercurio tiene una área bajo la curva de 0.62 con esta significancia estadística, y una presión diastólica de menos de 62 tiene una mejor área bajo la curva con mejor impacto estadístico. Si ustedes observan, la presión diastólica que encuentra o que analiza Swing es muy parecido a lo que identificó Keller en su metaanálisis. Nos demuestra entonces que lo que dicta estos datos es que en el momento de analizar una tromboembolia pulmonar tenemos que tomar en cuenta ambas presiones arteriales. Recientemente, en un subestudio del registro RIED, Quesada en el 2020 hace otro análisis en base a la tensión arterial sistólica y busca el estrato más bajo, que era entre 110 y 129. Y él encontró que en este estrato identificaron en el registro del Riete la mayor mortalidad por todas las causas, con una razón de momios de 2.9. Menor mortalidad, menor razones de momio que cuando la presión estaba por debajo de 70
y entre 70 y 89. La racionalidad de esto es que cuando uno tiene un enfermo con estas presiones, actúa uno muy rápido, pero cuando el enfermo llega con presiones arteriales que parecen marcar estabilidad, retrasamos el tratamiento avanzado. Y finalmente, en este estudio interesante publicado este año por Swing de nuevo, él analiza la tensión arterial media y él encuentra que una tensión arterial media menor de 81.5 a las 48 horas fue un predictor de mala evolución, con esta área bajo la curva, con una sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo de 77, 95, 63 y 97. Y en la regresión multivariada, esta tensión media se sostuvo con este intervalo de confianza, con esta proporción de riesgo y con esta significancia estadística. Sin embargo, cuando uno revisa este trabajo, uno encuentra que la presión arterial sistólica en estos enfermos que tenían esta presión arterial media, la presión sistólica era de 90, 87, 88. ¿Qué significa? Que la tensión arterial media, esta que identifica Swing en su segundo estudio, pues seguramente nos está hablando de pacientes más graves y que quizás el enfoque importante en la presión arterial debería de ir sobre estas cifras propuestas por Keller y el mismo doctor Swing. Pero independientemente de la presión arterial, no cabe duda que la tromboembolia pulmonar fue uno de los precursores, gracias a Goldhaber, de hacer un abordaje multimodal en la tromboembolia pulmonar, porque analizamos la alta sospecha clínica, vemos la presión arterial, vemos biomarcadores, vemos TAC. Por supuesto, surge la función del ventrículo derecho junto al enfermo, en donde podemos encontrar diferentes fenotipos de disfunción del ventrículo derecho ecocardiográficamente. Este es un eco transesofágico, aurículas arriba, ventrículos abajo, pero vean la hiperdinamia de este paciente con tromboembolia pulmonar submasiva. Este enfermo, además de tener una dilatación desproporcionada de la aurícula derecha, tiene un trombo en tránsito, pero vean ustedes cómo la movilidad es diferente y todas son tromboembolias pulmonares submasivas corroboradas. Aquí se observa hipoquinesia del ventrículo derecho y solamente compensan las porciones laterales del ventrículo. Y acá tienen ustedes el famoso signo de McConnell, pero si ustedes analizan, existen diferentes fenotipos. En mi opinión, este es el mejor, porque significa que hay una hiperquinesia del ventrículo derecho y que hay una mejor remodelación positiva del ventrículo derecho. Estos ya son estadios más complejos de disfunción del ventrículo derecho. Y por supuesto, el TAPSE es un elemento muy importante. Entonces, bajo este escenario, nos queda claro hoy que el problema de la trombolisis no es la tromboembolia pulmonar masiva. Todo el mundo la acepta. El problema es la tromboembolia pulmonar submasiva, en donde encontramos grave disfunción del ventrículo derecho, alta carga de trombo y presiones limítrofes o no tan malas. Sin embargo, sobre este escenario hay una importante línea de investigación tratando de identificar nuevos fenotipos. Este estudio que señalo de Barco es un subestudio del famoso FEITO 1, en donde ellos hacen un subanálisis en el 2018 y ellos quieren identificar mejores candidatos a trombolisis entre los pacientes de riesgo intermedio que fueron ingresados en el estudio FEITO. Este estudio es muy importante porque aunque es retrospectivo y tiene sus limitaciones,
trató de identificar poblaciones de mayor riesgo dentro de la tromboembolia pulmonar submasiva. Y ellos encuentran estas variables predictivas de mayor riesgo. Una presión arterial sistólica de menos de 110, el aumento del trabajo respiratorio como lo marca Goldhaber en el COPE, y la insuficiencia cardíaca crónica, como también lo demostró Goldhaber en el ICOPER. Y esto nos lleva a una reflexión de que es importante tener presente la historia y que hay datos que a veces se pierden en el tiempo, pero que son elementos históricos que hoy se vuelven a reproducir. Estos autores consideran que estas variables deben ser consideradas como criterios de inclusión para futuros estudios en pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva. Y específicamente, estos son los criterios que se van a utilizar en el estudio FEITO 3, en donde se va a probar heparina de bajo peso molecular contra la dosis reducida de Levine, que es de 0.6 miligramos por kilogramo de peso, sin pasar de 50 en un bolo de 3 minutos. Y hoy tenemos entonces claro que dentro de la tromboembolia pulmonar submasiva existen dos fenotipos, uno que requiere tratamiento avanzado y otro que requiere tratamiento solo con anticoagulación. De tal forma que ese fenotipo, nosotros lo hemos llamado tromboembolia pulmonar submasiva o de riesgo intermedio, con factores de deterioro clínico inminente, o bien, como lo llaman los europeos, indicadores mayores de gravedad clínicos, imagen y de laboratorio. Miren, en el año del 2021 hicimos esta revisión sistemática en donde el objetivo era evaluar cómo se comportaba el sistema ECOS en tromboembolia pulmonar submasiva en mayores de 75 años de edad. E hicimos este análisis exploratorio. Queríamos saber si la trombolisis en esos pacientes era siguiendo las recomendaciones de las guías europeas y americanas, o había otras variables relacionadas de mala evolución alternas a la tensión arterial que pudieran ayudar a tomar la decisión y que nosotros hemos denominado factores de deterioro clínico inminente. Los factores de deterioro clínico inminente, que son simplemente variables históricas relacionadas con mala evolución, son todas estas: clínicas, electrocardiográficas, biomarcadores, imagen y falla terapéutica. Es decir, no es lo mismo una tromboembolia pulmonar submasiva que tenga dolor precordial, que tenga síncope, que tenga persistente hipoxemia a pesar de oxígeno y una frecuencia cardíaca de 120, que además tiene una tensión arterial limítrofe entre 90 y 100, con un electrocardiograma y trastornos dinámicos del ST o bloqueo de rama, y que tenga péptido natriurético cerebral y troponinas cardíacas en estos rangos, y que en la imagen tenga un trombo en silla de montar, o que tenga hipoquinesia, o que tenga trombo en tránsito, o un TAPS, o que tengamos empeoramiento clínico como falla terapéutica. Esta idea, pues por supuesto que no es original, y la tomamos de un subestudio, no de un subestudio, del material suplementario de la publicación original del estudio FEITO. En ese material suplementario ustedes pueden encontrar esta tabla de subgrupos, y en donde encontramos que la frecuencia respiratoria mayor de 24, es decir, los que tenían aumento del trabajo respiratorio, que asociado a hipoxemia se puede establecer como insuficiencia respiratoria, fueron los que mejores respondieron al uso de Tecmeteplase. Y esto es lo mismo que se encontró en el estudio FEITO, en el subestudio del doctor Barco, y lo mismo que demostró Goldhaber en el COPER en 1999. Entonces, tenemos este escenario
Y déjenme enseñarles cómo fue el comportamiento de esos 15 pacientes. Esta es la tabla en donde están los pacientes que tenían más de 75 años. Si ustedes observan, solamente 2 enfermos tuvieron tromboembolia pulmonar masiva. Todos eran trombolias pulmonares submasivas, con presiones arteriales limítrofes, y todos con factores de deterioro clínico inminente, o un trombo en silla de montar, o un péptido muy alto, severa grave hipoxemia con hipoquinesia del ventrículo derecho, presión limítrofe con hipoquinesia, con péptidos muy altos, trombos en silla de montar e hipoquinesia del ventrículo derecho. Y la decisión en todos estos pacientes no fue porque no esperaron a que la presión bajara a menos de 90. Los trombolizaron por todos estos elementos que ustedes observan aquí, que ya mencioné al inicio. El único autor que siguió las guías fue el doctor Porres Aguilar, el cual ingresó un paciente con tromboembolia pulmonar submasiva, con una presión de 111/79, con un péptido inaceptable, y él esperó hasta que tuviera grave hipoxemia y a que esta presión bajara de 111/79 a 75/45. Se convirtió en masiva y lo trombolizó. Fue el único que siguió los lineamientos. Y esto es importante porque hay un precepto histórico en la trombolisis farmacológica publicado por Brady en el año de 1990 en el CHES, y él hizo un artículo importantísimo, perdón, en donde él establece que la trombolisis va con el flujo y que una trombolisis en momentos de hipotensión grave con vasoconstricción va a haber menos posibilidad que el trombolítico llegue al trombo, considerando que la trombolisis es sistémica y que se va a perder en diferentes vertientes del sistema venoso, y va a llegar una importante parte, pero no toda, y esto puede reducir la eficacia de la trombolisis. Esto lo encontramos nosotros en ese análisis exploratorio, Y finalmente, ¿qué decidimos hacer? Pues decidimos hacer una revisión sistemática para identificar por qué se trombolizan las tromboembolias pulmonares submasivas. No solamente por qué se trombolizan, por qué se llevan a tratamiento avanzado. Si se basa en las recomendaciones iniciales, internacionales, pues por factores de deterioro clínico inminente. Este metaanálisis está ahorita en prensa, en Angiology. En este metaanálisis, el objetivo era muy simple, una pregunta de investigación muy sencilla. ¿Por qué se tromboliza la tromboembolia pulmonar submasiva? ¿Se siguen los lineamientos internacionales o se hace por factores de riesgo? Se incluyeron 3.083 pacientes, 1.871 se trombolizaron, y se dividieron los estudios en cohortes, estudios controlados, aleatorizados, y el grupo 2 en reportes de casos y series de casos. Este es el número de estudios que se incluyeron en el metaanálisis, y la parte más importante de esto es que ninguno de estos estudios, en ninguno de los estudios, la trombolisis hizo por la presión arterial. En 9 estudios, la trombolisis se hizo con estas presiones, 110, 120. En otros 9, por la disfunción del ventrículo derecho. En otros 9, por frecuencias cardíacas arriba de 120. En 8, por frecuencia respiratoria, por insuficiencia, por aumento del trabajo respiratorio, y en otros 8 estudios por hipoxemia, y así sucesivamente. De tal forma que en este metaanálisis nosotros contestamos con contundencia nuestra pregunta de investigación. En tromboembolia pulmonar submasiva,
el tratamiento avanzado, porque aquí incluimos trombolisis dirigida por catéter, trombolisis dirigida por catéter y asistida por eco y trombolisis sistémica. La pregunta era si este tratamiento avanzado se realiza siguiendo los lineamientos internacionales o no, y la respuesta es que en el momento actual, en este metaanálisis, en los estudios que incluimos, ninguno de los autores sigue las recomendaciones internacionales de las sociedades europeas y americanas que sugieren monitorizar al enfermo y utilizar el tratamiento avanzado cuando la presión arterial baje por debajo de 90 milímetros de mercurio. Entonces, hoy tenemos estos factores de deterioro clínico inminente, que así los hemos llamado nosotros, o como Prusinski en el 2022 también lo reporta un año después. Ellos hablan de indicadores de gravedad en tromboembolia pulmonar con presión arterial normal, clínicos mayores de imagen de laboratorio. Y si ustedes ven, pues son bastante parecidos. Ellos meten la frecuencia cardíaca, vean la presión no la meten menos de 90, entre 90 y 100. Nosotros usamos entre 90 y 110. De saturación, comorbilidades y ecocardiografía se van a estas variables y ellos utilizan 600 picogramos de propéptido natriútico cerebral en el terminal, muy parecido al que usamos nosotros en este biomarcador. De tal forma que, como ustedes observan, hay muchas investigaciones a nivel mundial que tratan de identificar el fenotipo que debemos de llevar a trombolisis cuando la tromboembolia pulmonar es submasiva y la presión está, por consecuencia, en límites normales. Y recientemente, este año, Bangalore publica en la revista del Colegio Americano de Cardiología de Intervención Cardiovascular este importante subestudio del registro FLASH. Ellos identifican prevalencia y predictores de choque cardiogénico en tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio o submasiva. Miren, lo importante de esto es que ellos tomaron la hemodinámica cardiopulmonar con cateterismo cardíaco y encuentran lo que ellos llaman choque normotenso en pacientes con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio. ¿Esto qué significa? Que la presión arterial era arriba de 90, pero tenían un índice cardíaco menor de 2.2. 34.1 pacientes de tromboembolia pulmonar submasiva tenían presiones arteriales en rangos arriba de 90 de presión sistólica, pero con un índice cardíaco de 2.12. Y ellos se encuentran que en este grupo, este fue el puntaje de score para choque cardiogénico, que es parecido a la propuesta que hacemos nosotros y que es parecida a la propuesta de los europeos. Tromboninas elevadas, péptido elevado, moderada grave disfunción del ventrículo derecho, trombo en silla de montar y taquicardia. Y estos fueron los factores que se encontraron en estos grupos que ellos llaman choque normotenso. Yo no estoy convencido de ese término porque el término choque tiene como corolario tener presión por debajo de 90 y ellos están identificando este fenotipo. Aquí en este estudio se utilizó trombectomía mecánica, con lo que se observó una mejoría importante en la reducción de la presión de la arteria pulmonar y mejorando el índice cardíaco. De tal forma que, como ustedes observan, tenemos diferentes puntajes, diferentes conceptos, pero al final se puede vincular todo en la urgente necesidad de identificar realmente el fenotipo de tromboembolia pulmonar submasiva que se puede beneficiar con tratamiento avanzado. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el abordaje en el hospital
Zambrano y León, del TEC Salud. ¿Cómo los llevamos a tratamiento avanzado y cómo lo hacemos? Miren, nosotros tenemos un programa que se llama Prevention y es parecido al PER. No le pusimos PER porque nosotros incluimos aquí también la trombosis venosa profunda. Para nosotros, la trombosis venosa profunda debe abordarse también rápidamente. Inmediatamente de tratar la tromboembolia pulmonar, si hay trombosis venosa, hay que abordarla y hay que abordarla rápidamente para evitar un síndrome postrombótico futuro. Y nosotros tenemos aquí diferentes estrategias. Esta es el tratamiento adjunto que tenemos, que es la heparina de bajo peso no fraccionada. Utilizamos esta estrategia de 60 unidades por kilogramo de peso en bolo, máximo 4,000, seguido de una infusión de 12 unidades por kilogramo de peso, máxima 1,000 por 24 horas. Siempre lo usamos. E inmediatamente después, 24 horas, nos vamos a Apixaban o a Rivaroxaban. Y usamos todos estos regímenes de trombolisis. 50 miligramos de alteplasa para mayores de 60, 100 miligramos de alteplase en 1 o 2 horas para menores de 60, también para los menores de 60, tecneteplase, y tenemos catéter trombolisis dirigida por catéter, por supuesto, ultrasonido, en donde lo que utilizamos es la dosis del Octalize, pero no lo usamos en 24 horas ni 12 horas, lo hacemos en 2 horas. La trombolisis dirigida por catéter y asistida por eco, utilizamos alteplase, 2 miligramos por hora por catéter, sin pasar de 4 a 8 en los 2 pulmones, pero en un rango de 2 horas. Esa es la estrategia que nosotros usamos. Y obviamente tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo hemorrágicos para la toma de decisión. Y esta parte que no hay que olvidar, la lesión renal aguda en la tromboembolia pulmonar está subevaluada. Y en este elegante estudio de Morgier, que es un subestudio del registro RIET, ellos identifican que en base a mayor estadio de insuficiencia renal, mayor mortalidad. De tal forma que también tenemos que evaluar el riesgo renal en los pacientes, por supuesto, los factores de deterioro clínico inminente, e inmediatamente, no hay duda, que identificar, podemos utilizar la calculadora de RIET para complicaciones hemorrágicas. Y así es como lo hacemos. Nosotros utilizamos esta estrategia de heparina no fraccionada, que es 60 unidades por kilogramo, máximo 4,000, y es una estrategia que nosotros utilizamos en un estudio aleatorizado, controlado, que hicimos en el noreste del país, en el cual nosotros no tuvimos ninguna hemorragia intracraneal en 140 enfermos. Y la mantenemos por 24 horas a 48 e inmediatamente pasamos a utilizar las dosis de carga de Apixaban o Rivaroxaban. Esto tiene importancias porque la trombolisis ha tenido una historia muy importante. Miren, aquí en este gráfica ponemos toda la historia de la trombolisis. Miren, aquí les señalo la época de las infusiones largas de 24, 48, 72 horas con dosis bajas. Posteriormente viene este estudio que para mí es icónico, el doctor Goldhaber, donde introduce el ecocardiograma en la tromboembolia pulmonar y además nos da la dosis de alteplase de 2 horas, lo cual cambió los resultados
que se tenían previamente. Posteriormente, en 1995, nosotros hicimos un estudio aleatorizado controlado utilizando la dosis de infarto del miocardio de streptokinasa, 1,5 millones en una hora, y lo comparamos con heparina sola en pacientes con tromboembolia pulmonar masiva. Y demostramos que los pacientes que recibieron trombolisis, todos sobrevivieron, y los pacientes que recibieron heparina, todos fallecieron. Ese pequeño estudio fue suficiente para que muchas guías abrieran la puerta para el tratamiento trombolítico en esta población. Y aquí tienen ustedes los puntos que he estado mencionando. El tratamiento de reperfusión se recomienda en el paciente con tromboembolia pulmonar masiva con un nivel de evidencia actual de 1. La trombolisis dirigida por catéter y la embolectomía quirúrgica tienen mejor nivel. Y para la tromboembolia pulmonar submasiva, tenemos que esperar al deterioro. Ellos le llaman trombolisis de rescate, es decir, que nuestro paciente se esté poniendo mal y desaconsejan el uso rutinario en los pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva. Dentro de este mismo escenario, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de la trombolisis? Pues la ventaja más, o la desventaja más importante es la hemorragia intracraneal, en donde en el estudio FEITO vimos cómo hubo una mayor incidencia de hemorragia intracraneal independientemente de los grupos menos y mayores de 75 años, independientemente del sexo. Pero sí es importante reconocer que no era en gente joven, era en gente grande. Solamente hay un paciente de 59 años de edad con un evento isquémico. Todos los demás eventos hemorrágicos en el estudio FEITO son en mayores de 65 años de edad, demostrándonos la importancia de ese fenotipo. Ahora, dentro de la hemorragia intracraneal, en la revisión sistemática del doctor Castillo Pérez que hicimos, nosotros analizamos la incidencia de hemorragia intracraneal en aquellos mayores de 75 años de edad que se llevaron a ecos. También analizamos la hemorragia intracraneal en 689 pacientes de 60 a 74 años y en 1071 de menos de 60. La mala noticia es que la hemorragia intracraneal con ecos se ve en todos los grupos de edad con rangos de porcentaje bajo, pero en números no tan despreciables. 7 pacientes en esta población, 7 pacientes en menores de 60 años de edad, y lo mismo fue para la hemorragia intracraneal, se ve en todas las edades. Y hicimos también un metaanálisis con el doctor Paredes, que actualmente está en prensa en CHEST. En este estudio, en este metaanálisis, lo que analizamos es la seguridad de diferentes dosis de trombolisis, incluyendo la trombolisis dirigida por eco, con catéter y asistida por eco. ¿Y qué encontramos? Mire, encontramos que en este escenario la menor incidencia de hemorragia intracraneal fue con alteplase de 50 miligramos, es decir, la dosis segura de Sharifi, en donde tenemos 0.4% contra 0.8% de hemorragia intracraneal en los pacientes llevados a trombolisis dirigida por catéter y asistida por eco. 0.5 con alteplase de 100 miligramos. Y sí, más porcentaje con tenecteplase, que es el resultado del estudio FEITO. Entonces, un componente importante a consideración de ustedes es que independientemente
de cualquier régimen que utilicemos de tratamiento avanzado, el paciente, independientemente de la edad, siempre vamos a tener el riesgo de una complicación hemorrágica. Finalmente, acaba de salir publicado hace 25 días un metaanálisis que analiza la seguridad del tratamiento avanzado en 2 modalidades y utilizando anticoagulación. Y vean qué cosas tan interesantes, porque ellos utilizaron este rango de Sucra, que es un análisis estadístico interesante, en donde ellos comparan en 3 grupos el efecto del tratamiento. Aquí analizan mortalidad a corto plazo, y vean ustedes que en este puntaje de Sucra, la menor mortalidad fue para la trombolisis dirigida por catéter, seguida por la trombolisis sistémica. Mal para la anticoagulación sola. En hemorragias intracraneal, en mayores hemorragias, el mayor efecto fue para la anticoagulación en este puntaje. La anticoagulación generó mayor hemorragia, mayor que la trombolisis dirigida por catéter y que la trombolisis sistémica, y aún menos para la trombolisis sistémica. Y de hemorragia intracraneal, pues vean ustedes que cómo se comportaron catéter contra anticoagulación, trombolisis sistémica contra anticoagulación y trombolisis sistémica contra catéter dirigido. ¿Esto qué nos dice? Bueno, es un estudio interesante, es un ensayo estadístico, nos da ciertas pautas, nos da resultados que va a ser imposible obtener en un estudio aleatorizado controlado y nos demuestra que la única forma de que un paciente con tromboembolia pulmonar no tenga una complicación hemorrágica es no darle nada, porque aún dando anticoagulación tenemos el riesgo de una complicación hemorrágica. Finalmente, recordarles que la tromboresistencia es otra de las desventajas de la trombolisis. En este estudio elegante de Montal-Scott, él tomó trombos con tromboaspiración de las arterias coronarias e identifica que el principal problema en el tiempo es cómo la fibrina va aumentando. Y entonces eso significa que la resistencia a la trombolisis es, pensando en llevar este modelo al trombo venoso y especulando, es que la fibrina se hace más fuerte, más adherente, responde menos a la trombolisis dirigida por catéter, de tal forma que las propiedades viscoelásticas de la fibrina plasmática pueden ser esos casos en donde tenemos falla terapéutica a la trombolisis. Y de tratamiento adjunto, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Pues ya les mencionamos que heparina no fraccionada, inmediatamente, que es un estudio que hicimos, y que inmediatamente nos vamos a Apixaban y Rivaroxaban después de 24 o 48 horas, siguiendo estos datos del doctor Sharifi. El doctor Sharifi utiliza lo que él llama su dosis segura, 50 miligramos de alteplase, ¿basado en qué? Basado en que el pulmón recibe la mayor cantidad del todo el gasto cardíaco. Y ahí una dosis más baja podría actuar mejor. Y vean lo que él hace, 50 miligramos, 10 miligramos en bolo, 40 miligramos en 2 horas, heparina no fraccionada por 24 horas, e inmediatamente se va a la dosis estándar de Rivaroxaban en 98 pacientes. En 159 con tromboembolia masiva y submasiva hizo lo mismo, pero ahora en los pacientes de riesgo alto se fue a Apixaban. Y lo más importante es no hemorragias intracraneales en ninguno de los casos. Solamente hubo hemorragias asociados a la combinación de amiodarona y NOACs, que en mi opinión es la combinación que más complicaciones hemorrágicas produce cuando utilizamos amiodarona y cualquier DOAC. Y recientemente acabamos de publicar este trabajo
en donde utilizamos 25 miligramos de alteplase en pacientes mayores de 75 años de edad, en donde la trombolisis se dio dirigida por los factores de deterioro clínico inminente. Está publicado el año pasado. Y en este estudio, ¿qué encontramos? Que nosotros la trombolisis no la hicimos por la presión arterial. La presión arterial, como ustedes pueden ver, en todos los casos estaba perfectamente bien. Es una serie de casos, son los primeros 3 pacientes de 25 enfermos que llevamos. Nosotros los trombolizamos en base a esto: falla de la enoxaparina, TAPSE, cambios dinámicos del ST, bloqueos de rama derecha en el segundo caso, todos estos factores, y en el tercero, hipoxemia refractaria, hipoquinesia y trombo. En todos tuvimos éxito terapéutico y 0 complicaciones hemorrágicas. Aquí tienen ustedes este primer caso que nosotros consideramos que fue falla enoxaparina, uno de los factores disparadores, que es el primer caso. Esta paciente llegó con tromboembolia pulmonar submasiva, con un grave factor de riesgo para complicaciones. Es la suegra del director de hemodinamia del TEC Salud y llegó con una tromboembolia pulmonar submasiva. Iniciamos en base a que no había ningún elemento crítico y iniciamos enoxaparina en dosis recomendadas. Y vean ustedes cómo en el primer día empieza a decapitarse el dímero D. Al cuarto día, el BNP baja de 2000 a 500, la troponina baja de un rango de infarto subendocárdico a 10. Al día 15 no le tomamos y de repente en el control del día 6 vemos que el dímero D se nos dispara 11,000, el BNP a 1000 y la troponina de alta cardíaca de alta sensibilidad sube. Y la enferma saturando bien, clínicamente estable, 120-80, la realidad es que no supimos qué hacer. Mantuvimos observación y al 7º día aumenta el dímero D, se sostiene el péptido, aumenta un poco la troponina cardíaca de alta sensibilidad y es evidente que esta recuperación del dímero D nos estaba hablando de falla terapéutica de la enoxaparina. Aquí decidimos utilizar por primera vez la heparina de la dosis de alteplase 25 miligramos, que fue en este caso con 79 años, y después nos pasamos a Pixaban. Después de la trombolisis, inmediatamente hay decapitación del dímero D, que es lo que nosotros observamos, con una reducción significativa del péptido natriúrtico cerebral y de la troponina cardíaca de alta sensibilidad. Uno piensa que cuando hicimos este abordaje pensamos que era algo muy innovador y la verdad no. El doctor Sharifi, el mismo año que nosotros lo hicimos, ya tenía un resumen en el colegio de la Sociedad Americana de Cardiología con la misma dosis y encontramos en esta revisión sistemática que hicimos, rápida, que en Turquía se utiliza mucho 25 miligramos, miren, en pacientes con tromboembolia pulmonar masiva, con trombos en tránsito, con trombosis importante, con dilatación del ventrículo derecho, y que en todos tuvieron reperfusión sin complicaciones hemorrágicas más que en un caso, sin mortalidad. Esto es en tromboembolia pulmonar masiva. En tromboembolia pulmonar submasiva es lo mismo, aunque fluctúa un poco las horas. Aquí, por ejemplo, la usaron en 6 horas, y estos autores en dosis 6 horas, y fue lo mismo. No mortalidad, y sí hubo buena reperfusión. Aquí no registraron las complicaciones hemorrágicas, y aquí, pues realmente con muy buena evolución. De tal suerte, nosotros en nuestra serie usamos 25 miligramos en 1 o 2 horas en mayores de 75 años de edad. Finalmente, pues esto yo creo que lo podemos pasar. ¿Y cuáles son los mensajes para llevar? Bueno, el ventrículo derecho es, en mi opinión, el factor de los factores de riesgo. Las guías internacionales recomiendan con mayor nivel de evidencia a la trombolisis sistémica sobre cualquier forma de trombolisis dirigida por catéter.
Y déjenme comentarles que el estudio Sunrise, que comparó trombolisis dirigida por catéter contra trombolisis dirigida por catéter y asistida por eco, demostró ninguna diferencia en reperfusión, en sobrevida, en mejoría de la disfunción del ventrículo derecho, y pone nuevamente en el escenario del análisis la teoría del eco y la ruptura de las fibras de la fibrina para mejorar la fibrinolisis inducida. También nos queda claro que hay que identificar un fenotipo de riesgo diferente en la tromboembolia pulmonar submasiva, y creo que eso lo va a hacer el estudio FEITO 3. Recordar que cuando hay disfunción del ventrículo derecho no hay evidencia y seguridad para utilizar solamente NOACs en tromboembolia pulmonar. Los anticoagulantes orales directos no son inferiores a las antagonistas de la vitacina K, tienen menor incidencia de hemorragia intracraneal. Esta puede ser una excelente estrategia en pacientes después de un tratamiento avanzado como lo hacemos nosotros. Y recordar que la enfermedad trombólica venosa, igual que todas las enfermedades cardiovasculares, tienen un alto componente inflamatorio y de cronicidad. Por supuesto, si vamos a hacer tratamiento avanzado, tenemos que hacerlo como en la angioplastía, rápido en los pacientes que llegan a urgencias, y en aquellos que tienen traslado, tenemos que tener estrategias para hacerlo en menos de 90 minutos. De tal forma que nosotros proponemos en menores de 60 años alteplase 100 en 1 o 2 horas o TNK. En más de 60 a 75 años, alteplase 50 miligramos en 1 o 2 horas. Y en más de 75 años, pues tendremos que encontrar mayores evidencias para conocer bien la seguridad de 25 miligramos en 1 a 2 horas de poblaciones de alto riesgo hemorrágico. Solamente me resta volverles a decir que ha sido para mí un honor participar en el capítulo de circulación pulmonar de la LAD, y por supuesto que les deseo a todos unas extraordinarias fiestas de Año Nuevo y de Navidad. Muchas gracias. La gratitud es hacia ti, Carlos, muy amable por la presentación, realmente excelente, y creo que has tocado algunos puntos desde controversiales hasta novedosos, de tal manera que damos apertura a la discusión y aportes de los asistentes. Tenéis la palabra. De mi parte, muchas felicitaciones, Carlos. Realmente apoyante la revisión que hiciste de trombolisis. Muchísima información, realmente, muchísima información para poder analizarla rápidamente, pero es para escucharla y verla de nuevo. Realmente has hecho un review impresionante. Gracias. Claro que sí, y ese era precisamente el interés, y por eso invitamos a Carlos, porque creo que no solamente muestra resultados, sino también lo que vemos en la vida real, ¿no? Que es que el concepto este de endotipo o de fenotipo, que lo llama Carlos, de los pacientes con TEP, en donde ya no solamente es la magnitud en términos de volumen trombótico, sino de la reserva ventricular. Y ahí es donde estamos cortos aún. Uno es el impacto agudo que está teniendo la embolia, pero en un paciente con baja reserva puede no tener una gran masa trombótica y ser un paciente de alto riesgo, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Carlos, algunas preguntas. Esta dosis baja o dosis media de Alteplas y de otros fibrinolíticos se decidió como una búsqueda de disminuir el riesgo de fenómenos hemorrágicos cerebrales, o fue empírica tal como la definiste? La de 25 miligramos, la de 50 miligramos, Sharifi lo hace bajo la teoría de que el pulmón recibe todo el gasto cardíaco siempre, que al recibir tanta perfusión sistémica es posible usar menos dosis. Esa fue la de 50 miligramos. La de 25 miligramos va por el mismo tenor. Es posible que quizás estemos utilizando dosis muy altas de trombolíticos. Es posible. Ahora,
Los europeos, por alguna razón, no les gusta la dosis segura de Sharifi, ni a los americanos, no les gusta. Y el estudio feito, en lugar de utilizar esta dosis, van a utilizar la que acepta la FDA, que es un estudio que hizo Goldhaber y Levine hace 20 o 25 años, donde utilizaron 0.6 miligramos de alteplase por kilogramo de peso sin pasar de 50. Esa es la que se va a utilizar en el estudio feito 3, y que en mi opinión pues es muy parecida. Y cuando uno revisa los escritos de Constantínides, de Goldhaber, de Piazza, nadie menciona a Sharifi nunca, y no entiendo por qué. Yo lo veo como cierta discriminación científica, porque tiene estudios bien, mira, no son los estudios multicéntricos internacionales, pero tienen metodología, tienen preguntas de investigación, tienen grupo control, son abiertos, sí, son abiertos, porque el placebo solamente lo puede producir la industria, pero en mi opinión son aportaciones muy importantes. Y actualmente la Sociedad Americana de Cardiología acepta 25 miligramos de alteplase en 6 horas para la trombosis de las válvulas mecánicas. Entonces, quizás no anda tan mal esa dosis baja. Gracias, Carlos. Ya le voy a dar la palabra al doctor Pacheco, que yo creo que va a hacer con referencia a los grupos PERT, con lo cual no voy a hacer una de las preguntas que tengo al respecto. Si no es así, sí la volveré a hacer. Lo otro es la ventana de oportunidad, ¿no? Tú hablas de la tromboresistencia y en ocasiones, por ejemplo, en nuestro centro recibimos pacientes remitidos de otras instituciones a donde han llegado con un evento agudo o subagudo con sintomatología de algunos días de evolución, que en ese centro los han anticoagulado y por mala evolución nos lo envían. Y la ventana de tiempo, hemos inclusive fibrinolizado pacientes con 15 días de evolución y han respondido a fibrinolisis. ¿Qué opinión tienes respecto a la ventana terapéutica potencial? Mira, la ventana, esa ventana de 14 días emerge de un subestudio de Goldhaber que publicó en el American Journal of Cardiology. No es un estudio específico, y él identificó que algunos pacientes tienen respuesta al 7º, 8º y 10º día. Nosotros hemos observado que a más tiempo, menos respuesta. Sin embargo, hay algunos casos en donde hay formación de trombo, retrombosis, y ahí quizás pudiera tener efecto, pero no es fácil identificar ese grupo. Gracias. Doctor Pacheco, tienes la palabra. Pues un cordial saludo para todos, qué grato verlos aquí, grandes amigos, profesores, conocidos, y doctor Jerjes, pues como siempre, espectacular su conferencia. Además, si me lo permite, me voy a unir a su saludo navideño antes de que cierre la palabra. Dos comentarios. Estamos trabajando ahora aquí fuertemente en la Asociación Colombiana, impulsando los grupos PERT, y me pareció muy interesante lo que usted nos habló de unir la trombosis venosa profunda también. Entonces, probablemente, no sé si nos quisiera ampliar un poquito más cómo lo están haciendo. Y segundo, pero me gustaría saber su opinión, si usted tiene disponible trombolisis o terapias por catéter, trombolisis in situ, o inclusive estos equipos actuales que tenemos que hacen trombosis, fenómeno de trombolítico intraarterial. ¿Cuál usaría? ¿Se inclinaría por alguna de las dos si tiene las opciones disponibles y abiertas en su centro? ¿O cómo seleccionaría al paciente? Sí, es muy buena pregunta, doctor. Mire, nosotros tenemos trombolisis sistémica, ya presenté todos los regímenes, pero también tenemos trombolisis dirigida por catéter y trombolisis dirigida y asistida por eco. Tenemos las dos. Nosotros llevamos este procedimiento en pacientes con riesgo muy alto de hemorragia, muy alto. Ahí preferimos la trombolisis dirigida por catéter, asistida o no por eco.
Al principio nos llamó mucho la atención el ECOS y nos hicimos muy... pensábamos que era una importante terapéutica nueva. Sin embargo, tener al paciente 24 horas o 12 horas o 6 horas con los catéteres, en los mayores de edad tuvimos en algunos casos lesión renal aguda, isquemia hepática aguda por la mala perfusión del enfermo. Entonces ahí como que hicimos un paso atrás, y decidimos reducir los tiempos de infusión de 24 a 12 y nos fuimos por las dosis de Octalise de 2 horas. Y nosotros las utilizamos, y actualmente con el estudio Sunrise, pues como que se nos cayeron las alas con el ECOS, pero lo tenemos y lo usamos específicamente en pacientes con riesgo hemorrágico alto. Un ejemplo, un paciente con una cirugía neurológica que requiere, después al cuarto o quinto día, hace una tromboembolia, y en él utilizamos la trombolisis dirigida por catéter, en esos casos. Muchas gracias. ¿Algo más, Manuel, que quieres comentar al respecto? Estás en mute. Tal vez sobre los grupos PERT, ¿cómo lo están manejando en el centro así rápidamente? La llamada es para todos los casos, unos casos seleccionados, responde todo el grupo, rápidamente un bosquejo si es Sí, posible. sí, claro que sí, doctor. Mire, lo que nosotros tenemos yo trabajo en un hospital privado, y en el hospital privado los pacientes son pues, del médico. Entonces, la detección se hace a través de residentes, enfermería, estudiantes y medicina interna y residentes. Inmediatamente se convoca al grupo, se analiza el caso y se da una recomendación al médico. A veces algunos no la toman, otros, la gran mayoría lo hace. El primer paso es manejar la tromboembolia pulmonar, e inmediatamente a las 24 horas de que se maneja la tromboembolia pulmonar, se hace el tratamiento del sistema venoso. Pero si no los dejamos que se vayan con una trombosis proximal importante, ¿no? Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Sí, ahora con los grupos PERT, varios tenemos grupos PERT y cada vez hay más evidencia de la utilidad, pero es un reto también asistencial, ¿no? Y más en un hospital privado también, ¿a cuántos vamos a llamar? Eso implica también costos de atención y participación y la junta y todo, ¿no? Esto es un tema interesante. Creo que está el doctor Céspedes levantando la mano, ¿verdad, Mauricio? Nada más hacerte un comentario, una pregunta y un comentario rápido. El grupo Prevention no cobra nada, Mauricio. Hacemos el trabajo sin ningún honorario. Ah, vale. Nosotros estamos en un hospital que tiene regímenes mixtos y tampoco el grupo PERT cobra la actividad, ¿no? Pero hay ciertos centros donde, claro, si tienes 5 especialidades y las cobra, la interconsulta y el seguimiento puede elevar obviamente los costos, ¿no? Mauricio, buenas noches. Gracias por conectarte. Tienes la palabra. Buenas noches a todos, doctor Jerjes, muchas gracias por la presentación. Tenía un par de apreciaciones, pero creo que ya en las preguntas de Manuel y tuyas, pues se resolvieron. Pero me gustaría de pronto si nos puedes ayudar. En el centro con Manuel estamos en nuestro centro trabajando, llevamos ya una serie de casos pues interesantes de mayor y menor complejidad, con trombolisis sistémica y trombolisis guiada por catéter y con angiojet. Y bueno, hemos tenido buenos resultados y en realidad las complicaciones hemorrágicas no hemos tenido ninguna hasta el momento, afortunadamente. Pero hemos tenido algunos casos y quería hacerle una pregunta, doctor. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes en pacientes embarazadas en cuanto a la trombolisis o a la trombolisis guiada por catéter? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Muchas gracias. Es una pregunta importantísima, doctor.
que las embarazadas es la tierra de nadie, es una zona gris, se excluyen de todos los estudios aleatorizados controlados. Entonces ni siquiera tenemos un modelo en donde podamos especificar si la dosis de trombolisis que usamos funciona en estos enfermos en el embarazo y qué pasa en el niño, no hay evidencia. Hace 3 años hicimos una revisión sistemática y lo que encontramos ahí es qué dosis le gusta, doctor, esa se usa. Todas las dosis, dosis que ni siquiera están descritas. Mini dosis, un poquito más de dosis, es decir, hay una heterogeneidad absoluta. Ahora, en experiencia mía, yo he trombolizado 5 embarazadas, 5, entre el 3º y el 8º mes, y fue en la época que usaba yo 100 miligramos de alteplase. Afortunadamente no hubo ninguna mala evolución, nada que ver con el placenta, nada con el producto, y a todas esas enfermas las he seguido y siguen vivas y ya niños de 14, 15 años. Son 5 casos en donde utilicé 100 miligramos, pero al ser 5 casos, yo no podría recomendar usen 100 miligramos. Pero cuando se hace la revisión sistemática, porque no pudimos hacer metaanálisis, porque son puras reportes de casos y series pequeñas, la realidad es que la dosis que se imagine, esa se utiliza. Y la complicación hemorrágica más importante es en aquellas enfermas que se trombolizaron durante el puerperio. El puerperio inmediato tuvieron la mayor complicación hemorrágica. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, no veo más manitos levantadas. Le voy a dar la palabra al doctor Una Guillermo pregunta puedo Montes. hacer, Mauricio. Por favor, Jorge. Sí, claro, tiene la palabra. Y terminaríamos entonces con Guillermo si no hay más comentarios. Gracias, Jorge. Tiene la palabra. Carlos, ¿existe algún espacio, algún lugar para tratamiento fibrinolítico con una segunda droga fibrinolítica cuando la primera fracasó? Es una extraordinaria pregunta, Jorge, porque el sistema fibrinolítico del ser humano normal utiliza 2 activadores de plasminógeno, la prouroquinasa y el RTPA. Entonces nosotros como seres humanos tenemos dos fibrinolíticos. Y hay algunos autores que lo han hecho en infarto del miocardio con elevación del ST. Utilizan dosis muy pequeñas de uroquinasa y dosis muy pequeñas de alteplasa desde el inicio, con buenos resultados, sin complicaciones hemorrágicas. Entonces, esa idea es muy lógica, porque así actúa la fibrinolisis del ser humano, Jorge. Entonces, sí es factible. Yo nunca lo he hecho. Nosotros lo hicimos en un caso, a unos 10, 12 años atrás, fracasó. La primera la hicimos con RTPA y a las 36, 48 horas hicimos streptoquinasa. Y ambas fracasaron y terminamos en trombolisis mecánica tremendamente exitosa y la paciente se fue de alta 3 días después. Por supuesto que en el seno de una discusión multidisciplinaria donde estábamos los que apoyábamos hacer retrombolisis y otros que opinaban que no podía ser efectiva. Ya Neró en Francia había publicado unos trabajos justamente con retrombolisis discutido, y esa fue nuestra única experiencia, aunque hoy día el consenso general es no practicarla a riesgo de aumentar los efectos colaterales, y teniendo otra instancia posterior, ¿no? Como es la trombolisis mecánica. Exacto. Yo siento que la retrombolisis, el evento actual con la trombectomía, ¿no? La trombolisis dirigida por catéter, porque al final del día, en la trombolisis dirigida por catéter, generalmente si se usa un catéter preformado, uno puede hacer cierta fragmentación,
también se puede hacer cierta aspiración manual. Y ahí puede uno dejar un poquito de trombolítico, entonces como que pudiera ser un tratamiento fármaco invasivo en la dirigida por catéter. Ya con ecos es otro cantar, pero totalmente de acuerdo, Jorge. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo, tienes la palabra. No, es una excelente plática del doctor Jerjes. Muchísimas gracias, doctor, por participar con ALAD, con el Departamento de Circulación Pulmonar. El honor es nuestro tenerlo aquí, que nos haga una excelente revisión de su tema, un experto en la materia y para mí un gran maestro. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias. Buenas noches a todos. Mauricio, gracias por la invitación y los invitamos el siguiente año con más sesiones, el último jueves de cada mes. Y muy felices fiestas para todos. Nos veremos, ojalá antes de que termine el año. Chao, chao. Un abrazo a todos. Gracias. Feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Adiós. Igualmente. Chao, Feliz chao. año. Chao, Hasta luego, chao. feliz Felicidades. Chao, chao. Hasta luego.